Muy amadas y amados hermanos de nuestra congregación en Pamplona, es para mí un gran gusto saludarles en este día domingo 26 de septiembre del año 2021. Puedo saludarles con mis saludos personales, los de mi amada esposa, nuestra hermana Damaris para ustedes, los saludos de nuestro amado pastor también, que muchas veces envía para ustedes, esperando que se encuentren bien, junto a sus familias, a sus seres amados, y deseando que demos inicio a nuestro devocional en forma inmediata en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para eso vamos a leer la palabra del Señor en los Hechos, capítulo número 7, versículo número 51 en adelante. Los Hechos, capítulo número 7, verso 51 en adelante. Y vamos a leer en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Demos glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En primer lugar, quiero agradecer al Señor esta oportunidad de poder estar en este devocional una semana más, delante de la presencia del Señor y también sirviendo a mis hermanos y hermanas. Agradecido del Señor porque me da la vida para hacerlo, la salud, el buen deseo, el buen ánimo de cumplir con esta labor que me ha encomendado, entendiendo que hasta este día Dios lo ha querido así. Lo haremos hasta el día en que el Señor lo quiera, pero con el único deseo de que usted y yo, todos nosotros, podamos ser también alimentados por el Señor. Lo que hacemos en nuestra iglesia en España siempre es participar de los viernes de nuestro culto, ¿verdad? Con toda nuestra iglesia en Elche. El día domingo, nuestra escuela dominical a las 11:30 de la mañana, donde todos debemos participar. No es una elección, porque un hijo de Dios se siente identificado con Dios. Entonces, y el día del domingo es el día del Señor, por lo tanto, todos totalmente comprometidos con el Señor. Pero luego el domingo en la tarde tenemos nosotros la autorización, porque así lo hemos solicitado desde el año pasado, de que el día domingo hacemos este devocional. Y cada domingo intermedio hacemos también un devocional donde estudiamos el libro de los Hechos. ¿Y por qué razón? Porque una congregación nueva como Pamplona necesita saber cómo fue esta congregación nueva, este grupo nuevo de creyentes que era la iglesia primitiva en la ciudad de Jerusalén. Dios nos ayude, Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos quiere enseñar a ser iglesia. Una iglesia es un grupo de hombres y de mujeres que debe de aprender del Señor, aprender a conocer la palabra del Señor, a entender la gracia divina salvadora, a vivir en comunión con Dios día a día a través de la oración, de la alabanza, la lectura bíblica, aprender a perdonar como lo hizo Esteban,
aprender a sufrir, como lo hizo Esteban. Y este mensaje de hoy no es solo para enriquecer nuestro conocimiento cristiano, sino también para que nuestra alma reciba un mensaje del Señor. ¿Qué quiere enseñarme hoy Dios? ¿Qué quiere enseñarle hoy el Señor? ¿Qué necesidad tendremos como congregación o en forma particular? Dios nos ayude en esta hora. Esta historia es la continuidad de la historia que hemos estado viendo de Esteban, este primer mártir de la iglesia primitiva. Y si yo tuviera que ponerle un tema, un título a esto, estaba pensando y se me ocurría como Dios abre los ojos del mártir para no desmayar ante el sacrificio. Porque creo yo, hermanos, que una de las cosas que debemos entender es que en la vida cristiana siempre hablamos de que vienen tiempos malos, que habrán sacrificios para el cristiano también, que debe sufrir, que debe aprender a sufrir persecuciones, pero cuando no las vivimos, no sabemos la intensidad de ese dolor. Y frente a la intensidad del dolor de la alma, escuche bien, muchas veces el alma flaquea. Recuerde la historia de Pedro cuando él se vio solo amenazado, cuando se ve descubierto de que él aparentemente era uno de los apóstoles y seguidores de Jesús, pero él no se atrevió a decir que sí. Él se asustó, tuvo miedo, él negó al Señor y prefirió negar al Maestro para no sufrir el dolor que significaría ser sacrificado. Hermanos, hermanas amadas, es muy diferente ser un cristiano acomodado, vivir a lo mejor una vida de creyente no comprometido, vivir escuchando un mensaje de vez en cuando en una iglesia, en una congregación, en un templo, o a lo mejor a través de los medios telemáticos como la internet. Es muy diferente a vivir la vida del evangelista, de la persecución. Y es importante que la iglesia aprenda en este tiempo a qué significa sufrir por el Maestro. Dios nos ayude en esta hora. No es solamente vivir una vida cristiana. Los cristianos no estamos exentos del sufrimiento, lo hemos dicho muchas veces. Hay hermanos que dicen, pero el cristiano, ¿por qué tiene que sufrir? Si soy un hijo de Dios, ¿por qué me tiene que ir mal? ¿Por qué si soy cristiano tengo que sufrir accidentes? ¿Por qué si soy cristiano tengo que sufrir enfermedades? ¿Será que como cristianos somos superhombres, supermujeres que no merecemos sufrir? Que como seres humanos soy tan distinto, tan especial, pertenezco a un grupo de élite que a diferencia del vecino, del amigo, del compañero, ellos sí pueden enfermar o entristecerse y yo no. Dios nos ayude, hermanos, para comprender que la vida de los cristianos, de los primeros cristianos, y aquí Esteban lo muestra, es una vida de sufrimientos. Es una vida de persecución, una vida en donde aprendieron a entregar sus cuerpos también como ofrendas a Dios. Las escuelas dominicales nos han enseñado cómo era el sacrificio del tiempo levitas, ¿sí? Así estamos viendo en la escuela dominical. Pero esto no es solamente para recordar de que un día Jesucristo, el Señor, murió en la cruz, no. Sino que lo que Dios también nos quiere enseñar que en nuestras propias vidas deben estar dispuestas a ser sacrificadas por Dios. Así como Dios envió a su Hijo para que Él se sacrificara por mí, hoy yo debo estar dispuesto también a ser sacrificado por Él. Pero en tiempo del siglo XXI parece que eso es muy difícil de entender. Dios nos ayude en esta hora. Dios nos bendiga. Vamos a mirar este pasaje y miramos en Esteban un judío convertido al Señor. Él no era un judío como los demás, él era un judío convertido al Señor. Qué importante es convertirse a Cristo, convertirse al Evangelio, no ser solo un simpatizante. Un simpatizante cree en el Señor, pero ahí se queda. Un convertido es aquel que se preocupa y dice, Señor, ¿y ahora qué quieres de mí? ¿Qué debo hacer yo, Señor, para servirte? ¿Se acuerda de Pablo, el apóstol Pablo? Aquí en esta lectura que hemos dado, aquí aparece también él, pero no como un apóstol, sino que aparece como un joven, Saulo, el perseguidor de la iglesia. Pero cuando él se convierte, dice la palabra del Señor, su pregunta al Señor, ¿sabe cuál fue? Le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
un cristiano, un hombre, una mujer que se convierte, se dispone a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué puedo yo colaborar, Señor? ¿En qué yo podría ser bueno, Señor, en tu iglesia? ¿En qué yo puedo quizás hacer algo? No solamente ser un oidor, sino que también prepararnos para ser nosotros allí portadores de la palabra como lo fue Esteban. Era un hombre con características ya comentadas, lo hemos predicado día domingos atrás. Era un hombre, así como los otros 6 diáconos, de buen testimonio. Primera cosa, un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Pero en ese tiempo, mientras él era un hombre tan maravilloso junto a estos otros 6, llenos de Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría, los griegos dice que murmuraban en contra de los hebreos al ver que las viudas eran abandonadas, no eran bien cuidadas. ¿Y por qué? Porque estos griegos no eran griegos totalmente griegos, sino que eran griegos, llamados griegos, pero eran judíos helenistas. Es decir, muchos que habían sido del pueblo judío en el tiempo de Alejandro Magno, 300 años aproximadamente antes del Señor Jesucristo, ellos producto de las persecuciones arrancaron de Israel, muchas familias, y se allegaron a Macedonia, a la actual Grecia, Turquía, donde está Siria también, donde está Antioquía. Y también algunos emigraron hacia el sur, hacia el África, llegaron hasta Alejandría, donde allí habitaba un grupo de judíos que eran helenistas, es decir, judíos, pero que ya eran reconocidos como ciudadanos griegos. En el tiempo de Alejandro Magno, 300 años, dijimos recién antes de Cristo, Alejandro Magno en sus 33 años de vida, solamente era un joven cuando murió, él esparció su imperio hasta la India, imagínese usted. Y una de las cosas que generó fue difundir, expandir su imperio, expandió la lengua griega, la cultura griega, la ciencia, la filosofía, pero decíamos recién también la lengua. Y una de las cosas o fenómenos que ocurre es que estos judíos que huyeron de Israel, como decíamos recién, a estos lugares, aprendieron el griego y se olvidaron del hebreo. Pero cuando habían fiestas judías, ellos llegaban a Jerusalén. Y ellos hablaban no en hebreo, sino que hablaban en koineo, es decir, un griego que era un griego moderno para la época de ellos, con una forma de pronunciarse diferente, con un acento distinto. ¿Por qué? Porque eran de nacionalidad o de descendencia judía. Y ellos son los que están en Jerusalén, han llegado a la fiesta. Muchos se han convertido al Señor y entre ellos está este aparentemente joven Esteban, porque no habla de familia, y él está allí lleno de la gracia del Señor, lleno del Espíritu Santo. A través de él se hacen señales, se hacen prodigios. Él es usado por Dios, pero muchos quisieron rebatirle, y entre los que querían allí atacarle, acusarlo, estaban también estos helenistas que no se habían convertido al Señor. Algunos que eran llamados los libertos, los que venían de la zona de Cirene, de Alejandría, dice la palabra del Señor, de Cilicia y de Asia. Pero viendo que él era poderoso en palabras, no tenían cómo acusarle porque era de buen testimonio. Qué importante es tener un buen testimonio. ¿Qué significa tener un buen testimonio? Que nadie puede decir nada de usted. Y la palabra del Señor enseña que el hombre espiritual no es aquel que más danza, no es aquel que más habla en lengua, no es aquel que acumula más dones, sino que un hombre espiritual es aquel que vive en el Espíritu. Es aquel que se somete a la voz del Espíritu, que vive una vida evangelística y sobre todo que tiene un buen testimonio, porque el espiritual no es acusado de nadie, no es juzgado por nadie. Él juzga a otros, pero él no es juzgado por nadie. Ayúdenos el Señor. Y dado que Esteban no podía ser juzgado porque no había en él malas obras, se levantaron falsos testimonios. ¿Y de qué le acusaban? De que él tenía a lo mejor la costumbre de proclamar una doctrina diferente a los judíos, hablando mal de Moisés, según ellos, de la ley, de los profetas, mire, de sus propios reyes. ¿Y qué hace Esteban en su defensa? Léalo los versos anteriores. Da un gran discurso
donde se preocupa de predicarle allí en el Sanedrín a los ancianos de Israel, allí en la misma Jerusalén, se preocupa él. Por eso qué importante leer la Biblia. Él era un hombre entendido de la ley de Dios, y cuando el Espíritu Santo le quería usar, tenía de dónde sacar. ¿Por qué? Porque era un hombre que había estudiado la palabra del Señor. Hermanos amados, estamos terminando el mes de la Biblia. Qué importante es valorar esta Biblia. ¿Y cómo es que Esteban pudo haber aprendido tanto de la ley? Quizás si era realmente él de Alejandría, porque Alejandría era una ciudad donde había una biblioteca, en donde Ptolomeo II, uno de los reyes de Alejandría, él se preocupó de añadir a esa biblioteca. Estamos hablando de una biblioteca en Alejandría, imagínense, en el norte de Egipto, que allí en esa biblioteca hubiera una Torá, la ley de Dios, traducida al koineo, es decir, al griego. Y allí habitó. ¿Cómo lo hicieron? Trayendo 70 rabinos, ancianos, sabios de Israel, quienes hicieron la traducción desde el hebreo al griego. Y allí nace la llamada Septuaginta, esta primera especie de Biblia, pero del Antiguo Testamento, donde se menciona toda la ley de Dios que hoy conocemos nosotros también, pero en griego. Y es por eso que se generan estas diferencias entre judíos y griegos. Y Pablo el apóstol es capaz de decir que ya no hay diferencias en medio de la gracia entre judíos y griegos. Y es en medio de estas diferencias, no provenientes del Señor, sino que de los hombres, en que el Sanedrín está dispuesto a saber si era cierto lo que ellos decían acerca de Esteban. Y Esteban da un discurso maravilloso. Él habla acerca de los patriarcas, de la labor de Moisés, de los reyes, habla de los profetas y luego les dice así al Sanedrín: duros de cerviz. ¿Qué significa ser duro de cerviz? Mire, él le está diciendo esto a los ancianos de Israel, le está diciendo esto a los sacerdotes, se los está diciendo allí al mismo sumo sacerdote. Alguien dirá, un hombre que le está faltando el respeto a los religiosos, pero él está inspirado por el Espíritu Santo del Señor. Duros de cerviz. ¿Sabe qué es la cerviz? Es la parte superior del cuello, esta parte superior. Y una dureza, ¿qué significa? Significa una rigidez que no permite bajar la cabeza. Es decir, en otras palabras, al decirles duros de cerviz, les está diciendo que no son capaces de bajar la cabeza con humildad y de aceptar esta verdad infinita, sino que se mantienen rígidos en una postura, orgulloso de su ley, orgulloso de sus mandatos, pero mucho más orgulloso de sus tradiciones. Recordemos que la palabra del Señor enseña que el mismo Señor tuvo que enseñarles de aquellos que decían que eran hijos de Abraham. Verdaderamente ellos con sus hechos negaban esa verdad, y Él les dice claramente que Dios era poderoso para levantar hijos a Abraham aún de esas propias piedras. Hermanos queridos, hermanas queridas, mire, duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Incircuncisos. La circuncisión era una señal de un pacto entre Dios e Israel, una señal de amistad entre Dios y ellos, una señal de consagración. Y un incircunciso, ¿qué es lo que era? Era aquel que no era del pueblo de Dios, aquel que no tenía un pacto con Dios, que no se había hecho amigo de Dios, que no podía gustar de una consagración ni de la paz con Dios. Hermanos amados, ayúdenos el Señor. Y usted y yo, ¿tenemos la señal del pacto en nuestras vidas? ¿Verdad que sí? Porque somos hijos de Dios, y los hijos de Dios hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Y dice aquí, incircuncisos de corazón y de oídos. Ellos no podían entender en sus corazones, ni tampoco entender a través de sus oídos lo que oían. Pero aquí, en estas palabras de Esteban, mire, le añade lo siguiente: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Él les está hablando la verdad. Él está confrontando la realidad de Israel. Y le dice así: como vuestros padres, así también vosotros.
En otras palabras, les recuerda la bonita historia de Israel, pero luego les dice que aún sus propios padres se habían portado mal con Dios. Y luego mire lo que dice el verso 53. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y si miramos el verso anterior, el 52, les dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. En otras palabras, está él allí frente a los religiosos diciéndoles claramente que no solamente han rechazado a los profetas, no solamente rechazaron la ley de Dios, la palabra de Dios, sino que también rechazaron a Jesús el Señor. Y luego allí vemos cómo ellos, dice que al oírle, al escuchar esta confrontación, se enfurecían en sus corazones y mire cómo eso afectaba el cuerpo también porque crujían sus dientes, rechinaban contra él sus dientes. Hermanos amados, ¿cómo actuamos nosotros cuando nos da molestia alguna situación? ¿Se ha molestado alguna vez por alguna predicación usted? Cuidado con eso, hermanos. Nunca, ojalá, nos molestemos por una predicación. Que nunca nos sintamos ofendidos por la palabra del Señor. Porque si fuera así, estaríamos ocupando el lugar de estos judíos, que ellos frente a la ley, frente a la predicación del Evangelio y frente a la predicación de Esteban, empiezan a hacer crujir sus dientes molestos por lo que estaba sucediendo. Ayúdenos el Señor, hermanos amados, para que la iglesia del siglo XXI pueda ser una iglesia que el corazón y los oídos estén circuncidados, estén, en otras palabras, consagrados, convertidos al Señor, y no rechacemos nunca la voz del Señor a través de nuestros predicadores. No es de un cristiano seleccionar a los predicadores y decir a este sí y a este no. No es de un cristiano espiritual decir a este pastor sí, a este pastor no. Eso no sirve en la vida cristiana. Eso es hacer acepción de personas. Eso es mirar en menos la voz de Dios, como lo hicieron los judíos también. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Verdaderamente Esteban les estaba diciendo una gran verdad. Ellos habían perseguido a todos los profetas. Ellos no hicieron acepciones. Aún a los más grandes como Elías también los persiguieron. Hermanos míos, hermanos amados, hermanas en el Señor, no persigamos nunca a los que sirven a Dios. No maltratemos a los que sirven al Señor. Y mire, pero Esteban dice, mientras ellos enfurecidos hacían crujir sus dientes, dice, pero Esteban, en otras palabras, pero él, si alguno de mis hermanos y hermanas está siendo perseguido, maltratado, porque usted predica la palabra, porque usted anuncia, alégrese en el Señor y actúe como Esteban. Mire, mientras ellos estaban enfurecidos, dice, pero Esteban no se dejó contaminar con ese momento de rabia, no se dejó contaminar con los sentimientos o emociones que habían en ese lugar, en el Sanedrín, sino que dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, él está allí en el Sanedrín todavía, pero él mira hacia arriba, él prefiere mirar, él no centra su mirada en las personas, él no mira a los que están a su alrededor. Hermano amado, puede que alrededor nuestro muchos estén molestos, muchos sientan emociones terribles en contra de la iglesia, pero nosotros fijemos nuestra mirada allá de dónde vendrá nuestro socorro. ¿No lo dice así el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y Esteban está fijando sus ojos al cielo. Y cuando pone sus ojos al cielo, dice que vio la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. En otras palabras, mientras tengamos problemas en esta vida y sigamos poniendo nuestros ojos en esta tierra, no podremos ver la gloria del Señor. Si usted está rodeado de problemas, de dificultades, y cree que a lo mejor
no debiera tenerlas porque es un hijo de Dios y está entrando en un conflicto su fe, recuerde lo que le voy a decir. No se olvide que por ser cristianos no estamos exentos del sufrimiento. Y Esteban fue quien lo demostró. Hace algunos años atrás, un grupo de hermanos de nuestra iglesia venían de una misión, llenos de gozo, alegría, habían sido utilizados por el Señor. Y les quedaba tan poquito para llegar a la ciudad, pero en medio de la madrugada, mientras el chofer venía manejando, uno de ellos, de los 5, venía manejando, los otros se quedaron dormidos, aparentemente, y él también. Y el auto chocó de frente con un bus de pasajeros y el auto quedó metido bajo el bus. Automáticamente murieron los 5 ocupantes. Yo era un estudiante que estaba haciendo mi internado en un hospital del norte de Chile y recuerdo que sonó la alarma de urgencia, salieron algunos de los compañeros al lugar del accidente y yo me quedé en el hospital porque yo venía saliendo de pabellón de un parto recién y estando en la urgencia me tuve que quedar a esperar si llegaba algún accidentado y traen al chofer del bus. Yo lo recibí en esa oportunidad, como a las 7 de la mañana. Y llega él con la policía, lo hacen pasar, yo lo recibo y él me decía, él estaba choqueado y decía, yo no pude hacerle frente, yo no pude quitarlos, no pude evadirlos porque el auto se tiró el auto, decía él, estaba choqueado. Luego supimos la terrible noticia, eran hermanos de nuestra iglesia, porque cuando se bajaron los pasajeros a ver el auto que estaba abajo y todos muertos, habían ropas tiradas alrededor, estaban esparcidos los bolsos, estaban esparcidos los himnarios, Biblias, libretas de coro, y los cuerpos de nuestros hermanos estaban destrozados. Hermanos amados, cualquiera diría, no era una muerte adecuada para un hijo de Dios. Algunos se preguntaron, ¿pero por qué, Señor? Si este hermano era un oficial, era ayudante del pastor, colaborador, un fiel hombre, los otros jóvenes también. Entonces, hermano, mire, qué terrible es cuando no entendemos que los cristianos no estamos exentos de accidentes, de enfermedades, del cáncer, de un peligro, de tantas cosas. Por cierto, Dios nos puede guardar. Pero no sabemos cuáles son los planes del Señor. ¿Se imagina que Esteban hubiera rechazado esta muerte? ¿Se imagina que Esteban no hubiera querido aceptar esta voluntad divina? Que hubiera quizás renegado contra Dios, que no hubiera querido entregar su cuerpo en este momento y hubiera decidido renegar a la fe, hubiera decidido negarse a Cristo el Señor para no morir como tuvo que morir. Se cuenta la historia de algunos gladiadores romanos que en medio de la era cristiana algunos se habían convertido al Señor y los sacaron allá a un lugar muy frío, de bajas temperaturas, les quitaron su ropa, ellos eran 10 y los romanos, los soldados, los obligaban a que ellos renegaran a Cristo, renegaran en contra del Evangelio y del cristianismo. Pero estos 10 fieles no querían renegar en contra de su Dios, estaban firmes. De repente era tanto el frío, tanta la angustia en ellos también porque iban a morir, que uno de ellos claudicó, levantó su mano de que él estaba dispuesto a renunciar. Pero cuando él levanta su mano para renunciar y para que lo dejaran abrigarse, uno de los soldados romanos que estaba allí saca sus ropas de soldado, se la entrega a él y él decide ocupar su lugar, porque no se pudo resistir a la valentía de esos otros 9 que estaban decididos a entregar sus vidas por el Señor. Hermanos amados, tenemos que tener en nuestras vidas la convicción de que así como Cristo murió por nosotros en la cruz sacrificado, hoy nosotros también debemos entender que nuestras vidas tienen que ser un sacrificio por el Señor, deben ser una grata ofrenda por el Señor. Algunos dicen que no es necesario sacrificarnos. Hay muchos que predican en la internet que el cristiano no necesita sacrificarse porque Cristo ya murió por todos nosotros en la cruz. Pero
qué hubiésemos podido decirle a los mártires de la iglesia cristiana? ¿Qué hubiésemos podido decirle a ellos como Esteban? Pero Esteban supo dónde poner sus ojos. En medio del sacrificio, en medio de la angustia, en medio de sus problemas, hermano, hermana, ponga los ojos en el cielo. No mire a su alrededor. No mire a esos leones que muchas veces se levantan en el siglo XXI contra la iglesia. No mire cómo arden hogueras para quemar el cristianismo. No se preocupe de eso, sino que sus ojos, fíjelos solamente ante los ojos del Señor. Mire hacia arriba y verá cómo lo hace Esteban. Dice que luego de mirar, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Dios nos va a mostrar su gloria en medio de las tribulaciones. Dios nos va a mostrar su gloria en medio de los problemas. Alabado sea el nombre del Señor. Se cuenta que en una ocasión un grupo de cristianos también fueron llevados a un lugar de sacrificio. Allí lo llevaron a un circo romano donde iban a morir por las fieras. Y cuando estaban puestos en el medio, allí los romanos le preguntaban si ellos estaban dispuestos a renunciar a su fe y los liberaban. Pero si decidían mantenerse firmes, entonces liberaban a las fieras y morían. Se estaba haciendo ya la última pregunta, si alguno de ellos estaba dispuesto. De repente, en medio de toda la muchedumbre de los romanos esperando que claudicaran, si no, ellos deseaban verlos morir, que se derramara su sangre. Pero estos cristianos estaban fieles, pero hubo uno que quiso claudicar también. Y mientras uno de ellos quiso claudicar en el momento, uno de los que estaba en medio de la muchedumbre, un infiltrado, que era un cristiano también, gritó a los que estaban en el medio del circo, les gritó diciendo, Maranata. Maranata en hebreo significa Cristo viene. Hermanos amados, y en ese momento, aquel que quiso claudicar, que se vio claudicar, al oír resonar esa voz en medio de ese circo, cayó. Y de repente se liberan las fieras y en ese momento mueren ese grupo, ese puñado de cristianos, derramando su sangre, fueron muertos. Hermanos míos, hermanas amadas, dispuestos debemos estar de darlo todo por el Señor. Y dijo Esteban, he aquí veo los cielos abiertos. Él comparte la visión con los que estaban allí crujiendo los dientes. He aquí, mire, imagínense lo que habrán sentido ellos, más rabia. He aquí veo los cielos abiertos. Y lo que más despreciaron ellos, los oyentes, esto, y al Hijo del Hombre, está hablando de Jesús. Él, en otras palabras, Jesús es Dios. Y aquí Jesús, el Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad, estaban en el Sanedrín, en el tribunal, lo llevaron fuera y se lo pusieron allí, le sacaron sus ropas, las ropas las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo, después vamos a hablar de él, y le apedrearon mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Le tiraban piedras. Y él se puso de rodillas en esa condición, se puso de rodillas. Y mientras está de rodillas, yo me lo imagino allí al pobre Esteban, él clamó a gran voz diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, la Biblia dice así, durmió. Dormir significa que murió, porque los cristianos que nos vamos con el Señor, no estamos en una condición de muertos como los demás, sino que la Biblia dice los que duermen en el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿sabe qué me conmueve acá? Que Él es capaz, el mártir, es capaz en sus últimos momentos, es capaz de estando de rodillas decir, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Él es capaz de perdonar. El mártir cristiano es capaz de seguir las pisadas del Maestro hasta la cruz que le toca llevar en su vida
Y así como el Señor en la cruz fue capaz de decir, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, el cristiano fiel, la cristiana fiel que muere en el Señor, es capaz de perdonar a todos los que a lo mejor en la vida han sido capaces de ofenderle. Tanto así que es capaz de orar por ellos y rogar diciendo, no les tomes en cuenta este pecado. Hermanos y hermanas, quiero terminar este devocional diciendo, el Señor nos llene de su Espíritu Santo. El Señor nos ayude a tener un buen testimonio, a ser hombres sabios, mujeres sabias como lo fue Esteban. Que me ayude el Señor a llevar el Evangelio hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia. Y si fuere por medio del sacrificio, por medio de la enfermedad, por medio de un accidente, por medio de una muerte catastrófica o por medio del sacrificio por Cristo, lo podamos hacer con decisión, con amor a Él y con el deseo de cerrar nuestros ojos para ver la gloria de Dios allá que nos está aguardando. Y allí veremos también a nuestro hermano Esteban. Le conoceremos y entenderemos que Dios así le plació para demostrar que el cristiano y la cristiana debe ser un hombre y una mujer valiente. Los cristianos no podemos atemorizarnos en medio de las pruebas, no podemos renegar en contra de Dios en medio o frente al dolor, sino que debemos abrazarnos a nuestra cruz. Hay un himno muy conocido que dice, yo me abrazo a Jesús con amor. En la versión antigua decía, yo me abrazo a esa cruz con amor. Hermanos, dice, hasta el día de mi mutación, abracémonos al sacrificio, amemos los tiempos malos, entendamos que son necesarios y que si alguno en esta hora a lo mejor no sabe lo que es esto, prepárese para que lo conozca también. Y si usted dice, yo no quiero, entonces no puede tener parte con nosotros, no puede tener parte con el Señor. El mismo Señor, cuando vio que sus propios apóstoles se preocuparon de Él para que no muriera, Él dijo así, esta copa que me ha dado el Padre, ¿acaso yo no la habré de beber? Hermano amado, beba la copa que el Señor le ha dado. Si es una copa amarga, bébala con amor al Señor, porque llegará la hora en que también como Esteban veremos la gloria del Señor. Dios nos bendiga, para Él la honra y la gloria. Amado Señor, Dios eterno, muchas gracias por esta palabra que nos das en este día. Permite que esta palabra quede grabada en nuestras vidas, aún en el reposo de la noche. Señor, toca mi corazón para comprender, prepararme para el día en que usted, Señor, nos llamará a su presencia. ¿Cómo será ese día, Señor? ¿Será que viviremos una vida reposada y luego no iremos contigo a lo mejor de una muerte natural como Juan? ¿O es que a lo mejor tienes preparado para nosotros también allí el morir como un mártir? No lo sabemos, pero prepáranos para todo, Señor. Lo importante es que nuestros ojos estén puestos en ti para ver tu gloria, y al ver tu gloria seremos fortalecidos para no temer el día en que debamos morir, Señor, por ti también. Padre, gracias, porque tú nos has considerado como a Esteban. Ahora bendícenos con esa dulce bendición. Te lo ruego en el nombre de Jesús, tu Hijo, mi Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga a ustedes, a sus familias, a sus hermanos y amigos y todos invitados a nuestro próximo devocional. Dios les bendiga.